Buenas tardes, muy buenos días a todos, qué gusto. Hoy hay una especie como de chispazo de cambio de hora con Latinoamérica y entonces pues es probable que venga gente dentro de una hora pensando que es dentro de una hora, ¿eh? Entre otros Jorge, que no ha podido encajarlo y tal precisamente por ello, ¿no? Pero bueno, tenemos mucha más luz aquí en nuestro país, en nuestras latitudes, y esto empieza a oler a otro, no sé, a otro estado de conciencia, que es el estado de conciencia primaveral, que ojalá todos disfrutemos. Es la estación de la rabia, que viene justo después de la estación del miedo, que es el invierno. Y la rabia es expansión, empezamos a quitarnos un poquito de ropa, sobre todo los que estamos en el clima templado, y empieza como, no sé, como hacer un llamado de la vida, ¿no? Otra vez, de nuevo, es como cuando el oso se asoma, porque va a volver otra vez a la vida, ¿no? Después de haber hibernado. Pues psicológicamente puede haber una alegoría entre un estado y otro muy bonito que podemos apreciar. Así como todas las estaciones. Y por tanto, feliz entrada a la primavera a todos los que vivimos en zona templada. ¿Qué tal nos habrá ido en estos últimos 15 días en que hemos estado cada uno experimentando nuestros escenarios y nuestros desafíos y nuestra vida? Han pasado cosas. Ahí es lo interesante es cuando ocurren cosas poderlas analizar y ver que hay movimiento y que han ocurrido cosas y qué hay para mí de esto y qué me viene a enseñar la vida y poder tener pues un poco ya esa visión y esa actitud, porque le hace a uno la vida mucho más interesante, queridos amigos. De verdad os lo digo, que el ir pasando el trámite, como quien dice. Ahí nos perdemos la vida. Entonces, ir viendo qué ha ocurrido, con quién me he encontrado, qué ha pasado, y entonces, pues ahí nos daremos cuenta de cuánta vida hay a nuestro alrededor y cuántas cosas hay para nosotros que desde nuestro piloto automático y desde nuestro robot no nos enteramos. Y esto es lo que vienen a traernos las leyes también, conciencia, pero en el sentido de pasarlo bien, y en el sentido de que nos parezca mucho más interesante vivir. Ese es el sentido de las leyes, y calmarte un poco también en el plano de los deberes, y los derechos, y los recreos, y la vida, disfrutarla, es decir, no solamente pasar el trámite, insisto, eso es muy desde el Eneagrama 9, y todos somos un poco nueves, la humanidad sería 9. En ese sentido, es pasar el trámite, en vez de estar en el trámite, o no verlo como un trámite. Joder, Mario, qué bien que has podido hacer el esfuerzo de aparecer Sí, aquí tempranito, estoy, qué pero rico, qué he tenido rico. que ir corriendo a Eh, la botica. Siempre, yo siempre. puedo ser una buena individualista, pero yo en este tema de leyes necesito vuestro apoyo, que yo también soy una aprendiza, Y yo, y y claro, todos. y yo me licencio para poder ser un poco profesora, pero con equipo, ¿no? En equipo. Bueno, pues claro, vamos allá con lo que ¿Qué podamos. tal? ¿Cómo estás? Pues muy atareado, pero Muy bueno, como atareado. siempre, como siempre, no da tiempo ni. Yo tenía En dos fin. cosas hoy. El otro día empezamos a hablar sobre las leyes de la vida cotidiana, que además son geniales porque son súper prácticas, ¿no? Efectivamente. Y entonces tengo preparado ese PowerPoint para continuarlo y poder ver más subleyes y aprender de ello. Y además, cuando nosotros cada vez que nos toca enseñar subleyes nos ponemos súper contentos porque así los volvemos a aprender y nos volvemos a acordar. Sí, nos viene bien recordarlas, sí, a ¿Cómo se todos. olvidan las leyes cuando dejas de... Madre mía de mi alma. Que no han pasado Es 24 horas. brutal. A no ser que persistas, ¿no? Porque estamos reprogramando una mente ya muy programada. Y eso pues crea toda la dificultad del mundo. El mismo cerebro nos pone sus resistencias también, que son neurológicas y que son biológicas. Crear nuevos surcos neuronales, es decir, nuevas metodologías de procesamiento de la información y de conducta, requiere mucho entrenamiento a partir de un momento dado en nuestra vida, es decir, ahora. Y Y requiere entonces es lo que desaprender, sobre estamos. todo, desaprender. Muy bien, bueno, pues entonces vamos con ello. Mario, chicos, Venga. chicas, vamos a ver cositas que tengo por aquí preparadas y que nos van a venir muy bien reaprender en caso de que ya el año pasado ya estado y las hayamos visto. Hemos visto la ley de la advertencia el otro día.
no sucede nada que no haya sido previamente anunciado. Espero que esta ley entre en vosotros y que podáis verlo y que podáis tener esta inteligencia, tener esta perspicacia, tener esta incluso picardía con la vida, porque la vida es un duende muchas veces y tiene muchas maneras de dirigirse hacia nosotros. Y entonces, bueno, pues se va a requerir una listeza que podemos desarrollar para ver esta ley, para asumirla, para tenerla con nosotros, para que nada nos pille por sorpresa total y nuevamente volvamos a caer en la inocencia y en cuestiones que luego nos van a hacer sufrir mucho. Y evitar problemas. La ley de la oportunidad también la estuvimos viendo, ¿no? Y es el ver las cosas no como problemas, no como malas suertes, no como malaya o estar no estar en baraca y creerse uno maldito, que algo ocurre malo conmigo, sino el poder empezar a transmutar eso en algo mucho más neutro que es la oportunidad. Comprendo que hay situaciones en que ver la oportunidad es difícil, porque son situaciones muy desafiantes, porque son problemas que todavía no tenemos los recursos y no tenemos la confianza en nosotros para poderlos afrontar, y entonces pensamos, se baja el ánimo, se drena la energía vital y empezamos con la queja y el lamento. Vale, pues si pasamos por ello, luego nos tendremos que recuperar para volver otra vez a reintentar ver la oportunidad. Porque la oportunidad va a aparecer si la queremos ver, si hacemos buenas preguntas y si nos superamos nuestros estados sentimentales y emocionales que nos puedan provocar los problemas. Y entonces ahora venía una ley que, bueno, he estado viendo y yo la he entendido de muy diferentes maneras a lo largo de mi vida. Y ahora cuando la he vuelto a ver digo, qué bien, pues ahora la he entendido. Creo que, porque la veía un poco como, no sé, como tirar la moneda. Como si voy a tirar la moneda a ver qué me dice la ley del 2, y si cara o cruz, ¿no? Y entonces puede haber un cierto pensamiento mágico en ello y hay que tener cuidado. Entonces dice que la vida siempre tiene listas las respuestas para todas tus preguntas. Lo que quería subrayar era para aquellos que saben preguntar. Y saber preguntar significa preguntar con acciones, no con preguntas e imaginación. ¿De acuerdo? Mario, ¿querías añadir un poco a esta primera definición que acabo de hacer? La ley del 2, pues sí, es una de las leyes prácticas, muy prácticas. La dificultad que veo yo en esta ley es que no siempre tenemos la perspectiva ni tenemos el ingenio suficiente para saber hacer las preguntas adecuadas. Pero tú, como bien lo has dicho ahora, digamos que la manera más eficaz, más práctica de someternos a esta ley o de comprenderla es por medio de los actos, de las acciones. Entonces ahí es cuando te van dando las pistas, más o menos. Pero sí, siempre hay una respuesta. Lo que hay que saber preguntar y en qué momento preguntar. Pero es una ley muy práctica y si la sabemos utilizar, pues nos va a salvar de muchas cosas y nos va a solucionar, nos va a, sobre todo, ayudar a decidir y a asumir cosas. Y ahorrar tiempo. Y ahorrar tiempo, efectivamente. O no perder el tiempo, o no perder nuestra energía vital y poder aprender más cosas, por tanto, porque no nos tendremos que recuperar de lo que puede en un momento dado esto salirse de la ley del 2, que es nuestra terquedad. Sí, luego viene la ley del 3, que es nuestro donde deseo. se No, pero manifiesta. vamos a leerla porque sí. A mí me pareció importante. Dice, la ley del 2 permite hacer la voluntad de la vida a través de un lenguaje binario. ¿Sí o no? Y se reconoce fácilmente en lo que se facilita, sí, y en lo que se bloquea, no. Y entonces aprender a ver por dónde es sin empeñarnos y poder ser lo suficiente, como tú decías, perspicaces para darnos cuenta. Porque cuando es sí y cuando es no, independientemente de nuestro deseo. Aquí es donde el deseo, por ejemplo, no solamente la terquedad, puede jugarnos muy malas pasadas. Yo esta ley la he confirmado muchas veces en mi vida y sobre todo cuando se bloquea o dice no, no significa que no sea para ti. Esto viene para nunca más, sino que en ese momento no es el mejor momento. Entonces, a lo mejor puedes aplazarlo y no significa que sea un no definitivo, sino que no es el mejor momento para hacer eso o para ir por ese camino. Pero funciona luego, también con personas, con relaciones, funciona
decisiones que tiene que uno tomar sobre viajes, sobre compañeros de viaje, sobre tantas cuestiones y tal que luego nos meten en un lío, sobre personas que se acercan a nuestros hijos, sobre muchas cuestiones y tal, ¿no? Que podemos saber a través de iniciando acciones, cómo responde la vida ante ello. Esta ley solamente responde a la pregunta hecha por medio de la acción. Correcto. La vida no responde a la inercia ni a preguntas cognitivas. Las acciones que tomamos son preguntas directas a la ley que tienen una rápida respuesta. Comienzan a facilitarse o a dificultarse. Independientemente de tu sentir o de tu parecer. De repente, si las cosas se dificultan y tal, se dificultan, quiere decir que por ahí no es. Entonces, uno aprende esta ley, ¿de acuerdo? Al principio empezaremos con nuestro pensamiento mágico a interpretar, y el ego además es un gran interpretador en un momento dado que puede podernos, pero finalmente aprenderemos. Sí, indiscutiblemente. Y la vida es la mejor maestra, por supuesto. Las acciones deben estar encaminadas a obtener la respuesta de la vida, no la que yo quiero. Aquí Porque es que el problema son los quieros. El problema de esta ley, como bien sabes, Isa, que tú que te dedicas a ello, es cuando se mete el ego de por medio. Claro. Y ahí es donde hay el problema. Y el ego, ya sabes, que se disfraza de muchas maneras. No, interpreta, y además es un gran interpretador y es muy inteligente. Sí. Para de repente pues hacer una filosofía sobre ello, ¿no? O sea, ya se ha metido el ego y tal en tu sistema mental, para hacer una justificación o para hacer una filosofía o hacer una interpretación contundente. Mientras que la vida te sigue diciendo que no, ¿a través de qué? A través de resultados de tus acciones. Y no, bueno, es que además hay que ser muy empático y tal, ¿no? Y estás con una persona tóxica, una persona que te está drenando tu energía vital, una persona, es decir, como tú lo puedes llegar a ser para otro, ¿no? Pero tú puedes, de repente, cuando ya estalla la bomba, dices, no, sí, yo ya todo esto lo sabía. Ya. ¿Por qué? Porque hay escenarios que tenemos una capacidad para soportar brutales. A medida que vas desensibilizándote por un lado y tomando sensibilidad, muchas veces te dan ganas de decir, ¿cómo se puede consentir una cosa así? Y bueno, aquí mucho mejor humildad que cualquier otra cuestión y tal y como responde el ego, ¿no? Porque ahí es donde estoy haciendo una parodia de cómo responde el ego a la ley del 2 cuando toma el cargo, ¿no? Y luego dice lo que tú dices, aunque hay que establecer tiempos de medición, a veces la respuesta inicial es no, pero por no ser el momento con el que se puede volver a preguntar, y por ello se puede volver a preguntar transcurrido un tiempo. Es decir, hay veces que no es que sea no, sino que no por ahora. Eso es lo que tú querías decir. Siempre hay que mantener una constante actividad para obtener respuestas. Y para ello es hacer cosas, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos venido a esta vida, hacer cosas, a crear, a movernos, siempre que haya movimiento. Hoy estaba con un cliente mío que estábamos pasando el Rorschach, y estaba viendo movimiento activo. Cuando en Rorschach se ve movimiento activo es que la psique está en movimiento y entonces es muy buen pronóstico. Pues lo mismo en la vida nosotros, es hacer cosas, no dejarnos llevar por la pereza y tal, que es el gran antídoto para poder experimentar la vida y ver por dónde es. Luego está la ley del 3 que viene a contarte cosillas, ¿verdad, Mario? Sí, la ley del 3, ahí donde se manifiesta o nuestra constancia o nuestra terquedad. Entonces, pues viene a decir eso, que permite tener una constancia razonable frente a acciones o expectativas personales. Pero lo que pasa es que muchas veces nos empeñamos. Yo conocí a una persona hace muchos años que llevaba así como 30 y tantas veces presentándose al carnet de conducir. Yo no sé ese hombre, no sé ese hombre si era consciente de que lo de conducir no era lo suyo, pero él seguía y Es que has llegó parado hasta... de leer justo lo que cuando decía, ante lo que la ley de la advertencia nos está diciendo claramente, no. Efectivamente, ya 30, yo no sé si llegó a 40 veces que se presentó al examen de conducir, pobre hombre, lo pasó muy mal, pero bueno, a veces la vida pues
Dice, por lo menos inténtalo 3 veces, pero no más de 7, ¿no? Sí, pero hay Eso una creencia que dice que Sonia, es especialista en refranes, Sonia, te hago la pirula y tal, sabes que soy un duende, ¿no? En el que dice que quien la sigue la consigue. Y entonces hay una serie de refranes populares y que también habría que revisar, porque además, como bien dice Sonia en uno de sus vídeos, existe también el refrán contra, el contrarrefrán del refrán, y tal que uno de repente, con lo cual pues es muy interesante también ver la vida a través de los refranes, que son, digamos, la base, no, la consecuencia de nuestras ideas locas. Sí. Y entonces quien la sigue la consigue hasta cierto punto. Hay una ley que dice que es mejor intentarlo 3 veces, nunca menos en un momento dado, porque a lo mejor nuestras metodologías no son acertadas. La primera, luego lo intenta otro, pero no con la misma metodología. Es decir, si ya te he dicho que no, pues procúralo con otra metodología o añadiendo o quitando, ¿no? Y lo que dice esta ley que es que no lo intentes más de 3 veces, que la vida ya te ha respondido. Y que por ahora y tal, sabes que inicies otra acción, otra metodología o otra decisión o otra cuestión que tenga que ver con el estar fijándote en esta ley. Y luego pues la relaciona muy bien con la ley de la advertencia. Pero luego decía que, no sé dónde, si era aquí o en otro de nuestros documentos, que bueno, que si de todas formas todavía queremos seguir siendo persistentes, que no más de 7, por favor. Porque no había luego la ley del 7 y esto yo creo que es esta diapositiva es el resumen de un documento más largo, ¿no? En lo que decía eso, ¿eh? Nunca más de 7. Como psicóloga, como terapeuta y como ser humano sé que lo hemos llegado a intentar, no como tu amigo y tal, ¿sabes? En alguna que otra vez en nuestra vida y tal, porque nos han enseñado a ser persistentes y porque además también estaba el ego queriendo salirse con la suya. Cuidado con que el ego se salga con la suya, queridos amigos, porque el ego se puede salir con la suya. Y cuando el ego se sale con la suya, no va a ser interesante para los resultados que van a tener vuestra vida, nuestras vidas. Y como bien hemos verificado, ¿verdad, Mario? Pues sí, muchas veces, repetidas veces. Sobre todo cuando Tantas uno va como que ya lo acumulando, contamos. cuando va acumulando juventud, pues sí, efectivamente. Sí, ya sé, ya con unas cuantas décadas encima va uno aprendiendo, ¿no? Y si además vienen las leyes para acelerar el aprendizaje, pues mucho mejor. Pero yo cuando tenía 30 y muchos también llegaban las leyes. Y debo decir que ha habido de todo, dependiendo un poco de cómo está uno instintivamente. Ahí es donde está la cuestión, el tema hormonal, el tema instintivo, ¿no? Es lo que luego va a ayudar mucho a calmar y a poder asimilar estos estados. No obstante, lo cognitivo-conductual también funciona, aunque no sea tan espiritual, ¿de acuerdo? Y esto nos ha salvado de muchas, ¿no? Sobre todo de tirar la toalla de nuestros deseos, y sobre todo si tenemos un subtipo deseoso. El mío, por ejemplo, que es el 4 transmisor y se basa en ello, ¿no? Con lo cual, pues a mí me ha venido muy bien esta ley, ¿no? Para tirar la toalla, para mí no es tirar la toalla como la pereza, ¿no? Tirar la toalla es por fin darme cuenta que no. Rendirte, Eso es. rendirte. Eso es, ¿no? Y rendirme, efectivamente. Y la vida te rinde. Cuando es que no. ¿Eh? Con Te lo pones cual, de pues, rodillas rápido, sí. ya, pues eso es, sí, eso es, ponerte de rodillas y tal, en un momento dado de ya no poder más, lo que llamamos la ley de la saturación, que luego la veremos y tal, que está por aquí. Entonces, ¿qué más cosas dice aquí interesantes? Cuando tengamos duda ante una determinada situación, hay que intentarlo mínimo 3 veces para verificar que no es falta de constancia y observar el resultado obtenido. Es decir, mínimo de 3 veces. Si hay avance, por pequeño que sea, el propósito tiene probabilidades de éxito, pero si hay estancamiento o retroceso, es mejor desistir para no caer en la terquedad. Ahí es aquí donde pone máximo 7 veces. O sea que sí que lo habíamos registrado. No existen buenos o malos negocios, buenos o malos trabajos, buenas o malas relaciones. Sí existen negocios, empleos y relaciones correspondientes para las personas. Es muy interesante esto, el dejar de juzgar para poder tener esta ley a nuestro favor. Y poder ver con objetividad las cosas, no en el plano de la polaridad, de lo que me sienta bien, de lo que me sienta mal, de lo que me gusta o de lo que me deja de gustar. Sino siempre vamos a tratar de ir hacia lo neutro, es decir, aquello que es objetivo, aquello que es necesario y aquello que es como es, lo que es y punto. Y cuanto más nos acercamos a ese estado y tal, ¿sabes? Menos pataleta, menos tiempo perdido y menos drogas de envejecimiento eximiremos en nuestras venas. Sí.
Aprender a distinguir nos ahorra energía porque pues donde una persona fracasa, otra tiene éxito. La mejor manera de averiguar qué nos corresponde es usar la ley del 3. Bueno, estas son frases, vamos a decir, que tienen muchos más significados, pero lo importante es entender que la vida responde. Y que no es necesario ser psicótico para ello, que lo puedes ver a través de los resultados, que los resultados son irrebatibles. Y cuando es que no, aunque creas que sea injusto, aunque no te dé la gana de verlo, y entonces esto hay muchas veces, bueno, pues que hay que ir hacia todo esto en un plano para que empiece a hacer efecto y para que realmente puedas verte embarcado felizmente en ello, en un plano de no sentimentalización, en un plano lo más natural posible. Primero viene el embiste y tal, que es lo que se llama el problema, el desafío o la frustración. Luego viene la desensibilización para poder entrar en las leyes universales y ver cuál es lo mejor que puedo yo generar a partir de ello y qué puedo haber aprendido o dejado de aprender. Correcto. ¿Hay algo que añadir? Sí, muchas veces pasa, por ejemplo, cuando hemos hablado también de función, destino y misión, cuando hay mucha gente que se empeña en vivir de su misión, lo que se le da bien, pero no es a lo que ha venido, no es, y se pasa años, vidas enteras intentando, pues eso, ser músico o ser lo que sea, y con eso no se gana la vida. Entonces, pues es otra manera de investigar que por ahí no va la cosa. O mucha gente que, yo que sé, que pasa cambia de actividad, a lo mejor lo que le daba de comer, lo que se le daba bien, no era precisamente lo que él quería. Entonces, pues eso es como retroceder un poquito o cambiar el chip para que la vida te siga fluyendo y te siga yendo bien. Porque no siempre, el empeñarse en decir que es que a mi misión es esta, yo quiero pintar cuadros y quiero pintar cuadros, pues a lo mejor no es, se te da bien, a lo mejor sí, pero no es a lo que has venido a hacer, ¿no? Por los resultados les conoceréis, no por los mientras tantos. Eso es una cosa que me encanta a mí, el ver los resultados que obtiene una persona para evaluar mucho antes que juzgar, y también los resultados que uno obtiene cuando emprende algo, una acción. ¿Qué resultados estaban obteniendo? Eso es esa prueba del algodón. Y luego todo lo que viene, todo lo demás es el ego dando la retahíla. Efectivamente, ni más ni menos. El ego disfrazado de víctima, pobrecito yo. O de filósofo o de psicólogo. Nadie me comprende, nadie entiende mi pintura, nadie entiende mis canciones. A lo mejor es Mateo con la guitarra dando la barrila a todo el mundo, ¿no? Y él sigue con Mateo con la guitarra. Pues... Esa es una actitud. La otra es la inteligencia suprema y tal, ¿sabes? Que lo resuelve todo y tal, ¿no? Y lo justifica todo. Que esa es también otra de las salidas, ¿no? Bueno, la ley de vasos comunicantes es también muy interesante para nosotros, para todos, y además es una ley que hemos violado todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Y es una ley que te viene a decir esto, que en el nivel que un vaso que tiene energía se comunica con otro, un vaso lleno, perdón, o medio lleno, se comunica con otro que está medio vacío o vacío, y entonces el de vacío se llena y el otro se vacía. Quiere decirse que se van a nivelar. Es decir, solo puede dar el que tiene, pero el que no tiene solo puede tomar. Y entonces esto es muy interesante en nuestras relaciones, aparte de lo que es la física y tal, en nuestras relaciones. Y aquí a propósito había sacado yo la ley del dar de Chopra, que la vamos, si te parece, a dilucidar después de esta, porque aquí es donde chocamos generalmente, dando demasiado y quedándonos sin ello, sin reciprocidad. Y entonces eso es una violación de una ley, de la ley de tu energía vital, de la ley de aquello que tú tienes para dar y que has ofrecido, quedándote sin ello y la otra persona tomándolo. ¿De acuerdo? Por una ley física. Entonces hay que ver hasta qué punto uno se deja drenar o uno no se deja drenar en la vida y por quién también, ¿no? Porque aquí siempre han surgido cuestiones también relacionadas con los bebés, con los niños pequeños, con los hijos, con los padres un poco mayores, y ahí, cuando se refiere a padres o hijos y tal, por supuesto que esta ley también se da, pero ¿qué pasa con las personas que solamente toman de ti? Y tú solamente te dedicas a darle.
Si varios vasos con diferentes niveles de agua se comunican por la base, el agua tomará un solo nivel en todos los vasos. El equilibrio mental de todas las personas depende de la cantidad de energía vital que manejan. Eso lo hemos estado hablando desde el principio. A más alta energía vital, más capacidad de aprovechar las oportunidades que la vida ofrece y más alegría, entusiasmo y emociones positivas, en el sentido de que no sentimentalizamos las emociones. Quiere decirse que tu energía vital es un tesoro, un auténtico tesoro. Y si viéramos un holograma, veríamos los grados de energía vital que tienen las personas. Y entonces nos quedaríamos muy alucinados y tal, de la baja energía vital o de lo mal que se maneja la energía vital, un gran tesoro, que es lo que mueve al ser humano. Y a través de esta ley comprenderemos que podemos perder mucha energía vital ante ciertas personas, situaciones, trabajos o conflictos internos y externos, porque la energía siempre fluye a los lugares donde hay menor cantidad y genera un nuevo estado donde la energía se nivela en un punto medio. Esta nueva condición de energía es inferior a la que existía antes y se habla de lo que vampiriza tu energía vital y se queda con ella, sin tener que hablar de vampiros. Tal, esto lo hicimos en el 2002 o 2003, éramos un poco jóvenes, ¿no? Cuando hablábamos para acordarnos del chip de lo que estábamos pensando, ¿no? Porque probablemente los primeros vampirizadores seríamos nosotros, ¿sabes? O sea que por eso a veces estamos agotados sin saber por qué. Entonces la cuestión es sabiendo por qué. Sí. O sea, lo que hay que saber es por qué. Sí. Aquí es donde está la cuestión. Esto se puede verificar muy fácilmente, que es poniendo la televisión y viendo estos programas tóxicos que hay muchísimos, donde se empieza a saber que todos son desgracias, que todos son... Lo que te drena a ti y tal, hay algunos que le sube. Cuidado, que tenemos una psicología diferencial, Mario. Sí, eso sí. Que tú hablas desde tu nin y tu nito y tal, ¿sabes? Sí, eso es cierto, sí. Que yo de repente me pongo Telecinco, me pongo a hacer enneagrama y me lo paso pipa y tal, pero me pipa, o sea, no sé cómo decirte, además, porque saltan los subtipos y tal, ¿sabes? Como una especie de reality show maravilloso y en directo. También es verdad, sí. Pero bueno, que lo que quiero decir es que hay vampiros energéticos, hay gente y lo que tú acabas de decir es importantísimo. O sea, yo no digo que haya que irse lejos totalmente de los vampiros, a veces no nos queda más remedio que vivir a su lado, ¿no? Pero hay que aprender a protegerse y sobre todo no dejar que esa energía vital te drenen, porque cuando te baja la energía te bloqueas, no tomas en todo lo que acabamos de decir, lo que la vida ofrece, alegría, entusiasmo, el ver aprovechar las oportunidades, el ver las capacidades y no las incapacidades, pero la energía vital sube el ánimo, el ánima, la vida, las ganas de verlo bien, las ganas de que te interese, las ganas de pasártelo bien viviendo. Pues sí, simplemente cosas tan sencillas como el deporte, el baile, el ejercicio en esencia, pues eso siempre sube la energía. Y además lo podéis notar, un fin de semana donde uno no hace nada, estás más cansado al final del domingo, pero sin embargo, si ese domingo lo has realizado para correr o para hacer ejercicio, la energía vital la tienes más alta. Aunque estés cansado, los músculos estén cansados, pero tu energía vital está más alta. Yo tengo que tener un objetivo para correr, si no, no corro. Con lo cual, lo que corro es por un libro, porque a mí lo que me sirve la energía vital es irme a la casa del libro y gastarme pues lo que no le he dado a nadie y tal, ¿sabes? Sí. El libro, ¿no? Sí. O sea, con lo cual ahí tendremos una cantidad de subidones de energía vital muy interesantes en cada subtipo y en cada manera de procesar la información. A ti, desde luego, como buen visceral, es el comportamiento, el ejercicio y el sacarte cortisoles. Sí, claro, efectivamente. Ay. Bueno, y entonces termina diciendo, es decir, seleccionamos qué tipo de personas, lugares, amistades, trabajos buscamos, incluso pensamientos y sentimientos que puedan surgir espontáneamente, porque tenemos la capacidad de decidir qué sentimos, tenemos la capacidad de decidir qué sentimos. Lo que pasa es que a lo mejor no lo tenemos muy entrenado. Y sentimientos que surgen espontáneamente de determinadas situaciones para no ceder nuestra energía involuntariamente y no consentirnos perder energía y tal de aposta.
sé cómo decirte, ¿no? Cuando ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esto es poquito a poco, por supuesto, no puede cambiar uno de la noche a la mañana ciertos hábitos, ¿no? Pero es muy interesante que podamos revisarlos, ¿no? Dice, busca lugares, trabajos, personas amorosas, sanas, alegres, honestas y exitosas. Muy bien, conocemos la ley de la correspondencia y sabemos que, bueno, que esto sería una correspondencia, no solamente una búsqueda, ¿no? Pero cuando dice busca, es decir, ponte en esa intención. Y para ello es muy importante el dar, el ofrecer lo mismo que uno espera. Y dices, y si te encuentras con personas o situaciones de baja energía, cierra la llave de tus sentimientos y pensamientos y haz solo lo que debas desde tu comprensión, porque si no tu energía fluirá inmediatamente hacia ellas. Y esto es una cosa que se va aprendiendo y tal, esto, hay muchas personas muy ayudadoras, hay muchas personas muy solidarias, hay muchas personas muy misericordiosas, hay muchas personas muy empáticas y compasivas, y decir, que, como que cada uno en su área, pero hay ciertas tendencias que le hacen a uno en un momento dado más, bueno, pues lábil para perder su energía vital en los temas del dar. Y entonces tenía la segunda diapositiva, pero me ha parecido muy bonito repasarla y luego seguiremos con las subleyes, lo que nos dé tiempo, que es la ley del dar de Chopra, que además he puesto algunos amarillitos y tal, subrayando algunas cosas que me han llamado mucho la atención, porque es una de las cosas es una de las leyes que más violamos en un momento. Ahí tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre el tema de los vasos comunicantes, ¿no? No sé si te parece apropiado, ¿no? Y bueno, Chopra es una persona que habla muy poéticamente, que habla muy espiritualmente, muy metafóricamente, y entonces hay que aprenderle a leer y tal, y yo lo leía muy jovencita y no me enteraba de nada y tal, ¿sabes? Pero me parecía todo tan bonito, ¿eh? Luego poquito a poco he ido viéndolo y tal con otros ojos a medida que hemos ido creciendo y hemos podido ver las cosas desde mucha más sabiduría y recursos para poderlo entender. Porque había muchas leyes de Chopra que yo no entendía y que me he pasado años además sin entenderlas. Y un poco además contrafóbica, contra ello, no, si nos faltaba, ahora dice la ley del mínimo esfuerzo, como si esto fuera jauja, el corro de la patata, me cachis en los monos, ¿no? Y luego entendí la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cuándo? Cuando me ocurrió. Es decir, cuando de repente dije yo, y si es que he hecho así, ha ocurrido. Y tal, ¿no? Y cosas así como asombrosas en un momento dado, ¿no? Y qué cosas, ¿no? Que de repente, pero sí es cierto que todo esto hay que verificarlo. Entonces dice Chopra, el universo opera por medio de un intercambio dinámico. La ley del dar va a ser una ley que nos va a poner muy en movimiento. Dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de energía en el universo. Es decir, son dos polos de una misma línea. Y tal, el tema del dar y el recibir. Y si estamos dispuestos a dar aquello que buscamos, y si estamos dispuestos a dar aquello que buscamos, mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida. Esto es muy, muy bonito, esto es muy interesante, esto es muy profundo y esto es tela marinera, Mario. Y ese es el secreto, uno de los secretos de la felicidad, para mí, el ser capaz de dar aquello que estás buscando. O sea, es que es de cajón, pero bueno. Hay un dicho, una frase muy bonita que decía Gerardo Smelly también, que el que no hace nada es que nada necesita, y como no necesita, nada le da la vida. Nada ocurre. Exactamente. Pues ahí está el tema. Entonces es no buscar para satisfacerte, sino dar eso que te produce satisfacción. Sí. Y entonces es exactamente lo contrario de lo que los seres humanos hemos sido educados y tal para procesar. Es decir, que es el tema de estar recibiendo un trabajo, recibiendo dinero, recibiendo amor, recibiendo atención, recibiendo pum, 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 pum. Dice, en toda semilla está la promesa de miles de bosques, pero la semilla no debe ser acaparada. Ella debe dar su inteligencia al suelo fértil. A través de su acción de dar su energía invisible fluye para convertirse en una manifestación material. Pues aquí hay contenida toda una sabiduría universal. No sé cómo decirte, ¿no? Es el hecho de que no haya que haya una incondicionalidad en tu intención y en tu propósito a la hora de dar.
Aparece el ego y dirás, verás, verás, vas a recibir tanto y tal porque eres tan buena y ya has puesto tanto corazón y ya no está sucediendo. Entonces, esto es forman parte de comportamientos espontáneos. Correcto. No comportamientos reflexionados. Y tiene que ver con un estado de conciencia en el que uno se comporta sin reflexión y sin expectativa. Por eso, con 30 y poquitos años y tal, no me enteraba de nada. Luego empecé a enterarme, no, porque teníamos muchísima y menos información que vosotros. Para llegar a esto y tal tenían que poco menos que circular barcos. Y entonces esto no era fácil, no llegar a lo que se llama una explicación, con lo cual se nos dejaba muy solitos con todo esto. Pero bueno, también tuvo su aquel, el hecho de que ocurriera de esa manera. Es decir, es ver la ley del dar y el recibir como un intercambio dinámico. Y sobre todo verificar qué ocurre. Y cuando ocurre es porque uno ha iniciado un comportamiento espontáneo basado en unos valores. ¿De acuerdo? Porque los comportamientos son los que tienen valores, no la cabeza. Son los comportamientos los que tienen o no tienen valores. Y entonces ahí es donde cuando haces a través del comportamiento espontáneo del dar, cómo puede fluir la energía de la misma manera que dicen, ¿no? Es decir, que es que todo aquello que tú das se te devuelve. Y se te puede devolver multiplicado. Opera a través de la armoniosa interacción de los elementos y las fuerzas de la vida. No se puede frenar la circulación de la energía, el constante y dinámico intercambio. El guardarse, el reservarse, el ahorrar, el tener escondido en un maletín no sé qué, y todo lo que sea el por si acaso, y sucesivas paranoias, se bloquea. Es decir, si no fluye, no existe la devuelta abundante, que eso te pueda proporcionar la paz, la alegría y la serenidad. Se queda bloqueada la energía. Y puede en un momento dado ser un cortapisas para que siga funcionando. Adelante, Mario. Esto ya en el siglo XVII nuestro querido Francisco de Quevedo lo resumió muy bien en un verso que me viene a la memoria por todo lo que estás diciendo. Decían, a que este enterramiento, pobre, humilde y mezquino, ya se ha bañado en oro fino un hombre rico mezquino. Pues esto que ya se sabía de hace muchos años. El que no comparte, el que no da, el que se queda con todo, pues entonces esto hemos tenido muchos ejemplos en la historia, ¿no? que han tenido pues el justo castigo. Aridez, y tal, la absoluta aridez y tal que proporciona el que las cosas no fluctúen y no florezcan y no fluyan, ¿no? Porque lo que siempre viene a decir Chopra, de lo que siempre viene a hablar es de movimiento. Dice que el dinero es un símbolo de la energía vital que intercambiamos y que utilizamos como consecuencia del servicio que le prestamos al universo. Atentos a esto. Eso tiene muchísimo que ver con lo que dice Gerardo. Y por lo tanto hay que mantenerlo en movimiento. Es decir, quien te paga es la vida. A través de tus funciones o tus misiones, pero quien te paga es la vida. Y la vida puede llegar a pagar muy bien si uno presta un servicio respetando esta ley, lo cual significa desarrollarse, evolucionar y, bueno, y toda una serie de aprendizajes que hay que ir haciendo, ¿no? Pero que está muy bien saberlo. Porque luego, por supuesto, Chopra no se pone para nada amenazante en ningún momento, ¿no? Pero es cierto que también en un momento dado, si la energía fluye en la ira, en la ansiedad, en el sufrimiento, bueno, los escenarios que se van a montar van a tener que ver con eso. ¿De qué manera? ¿Y de qué manera? Hay muchos ejemplos, ¿no? No hace falta... Los tenemos cada uno, pero aparte. Por supuesto. Toda relación es una relación de dar y recibir. El dar engendra el recibir y el recibir engendra el dar. Con lo cual, pues que también se nos quite lo de esto, no, yo no quiero nada y tal. Está muy bien que no quieras nada, pero la persona abundante da y recibe. Ni solo da, ni solo recibe. Y yo creo que la clave de todo esto es que aquello que eres, primero no puedes dar lo que no tienes. Entonces,
todo esto que estamos hablando requiere básicamente un ejercicio interior tremendo, tremendo. Entonces, tú lo has señalado hace un ratito, el tema de la intención. Entonces, aquello que das es aquello que tiene que salir directamente de tu corazón, de tu mejor yo soy, para que el universo te corresponda con lo que tú estás dando, efectivamente. Pero tiene que salir de la buenísima intención y de lo más profundo de nuestro ser. Si no hay un ego por medio, entonces ya ahí hay algo, hay una trampa ahí. A mí me pareció esto que he puesto en amarillo reseñable para que podamos tomar algunas decisiones. De todo lo que tiene valor en la vida se multiplica cuando es dado. Lo que no se multiplica a través del dar, ni vale la pena darse, ni vale la pena recibirse. Correcto. Porque también hemos hablado de la ley de la advertencia, hemos hablado de la ley de lo que se llama la evaluación de los resultados, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto tiempo perdemos en darnos cuenta. Esto nos va a convertir en personas muchísimo más generosas. Y es que ese es el chiste. Porque vamos a saber hacerlo adecuadamente y tal, y la generosidad es un valor. Al dar y al recibir lo más importante es la intención. Eso también me ha llamado la atención ahora cuando lo estaba viendo. Porque esto, y ahí es cuando, ¿y cómo sé si es el ego o si soy yo? Si hay un parloteo sobre la ley del dar y el de recibir y el qué bueno soy y el qué buenas estímulos voy a recibir, es el ego. Eso lo podemos ver enseguida. Y entonces decir, bueno, pues ríete, porque está el ego, no lo estás haciendo, no pasa nada, la próxima vez lo haré mejor. ¿Sabes? Porque, ¿cómo vas a parar si no ese parloteo? Y tal, luego puedes volver otra vez a intentarlo hasta que salga un comportamiento natural. Si es que es un comportamiento natural y reflexivo. El meterse en la ley del dar y el poder acoger la ley del dar en tu vida. Si le metes muchas filosofías y tal, o le metes muchas justificaciones, o le metes muchas movidas mentales y tal, es el ego el que está al cargo. Y entonces decía, la intención debe ser crear felicidad para quien da y para quien recibe, porque la felicidad sostiene y sustenta la vida y por tanto genera abundancia. Es decir, que hacer feliz a otro te haga feliz a ti. Hombre, yo lo consigo y está chupado con mis nietas. Pero por lo menos lo consigo con alguien, ¿no? Y entonces, bueno, luego también es cuestión de ver cuántas veces lo vas consiguiendo en la vida, porque yo pienso en mi nieta, pero también es verdad que lo consigo con personas difíciles y cada vez más y con personas no tan difíciles, es decir, pero que es muy fácil, lo que es muy fácil no es precisamente un aprendizaje. Y tener personas difíciles no quiere decir que tengas personas drenantes, sino que tengas personas interesantes. Que la ley de vasos comunicantes no nos haga anacoretas esenciales, ya definitivos o elitistas y tal. Es decir, todo tiene una medida y un punto neutro en el que uno es justo o injusto. Y esto por ensayo y error es como se aprende. No podemos solamente por venir a leyes saberlo, hasta que no lo experimentemos y veamos cómo se hace. Y eso es muy importante. Cuando damos a regañadientes no hay energía detrás de nuestro acto de darlo o no estás dando. La retribución es directamente proporcional a lo que se da cuando el acto es incondicional y sale directamente del corazón y se recibe con la misma alegría que como se ha dado y tal. ¿Por qué no? Porque sabes porque ves que está en movimiento, que estás poniéndote en movimiento y eso es muy bonito, eso genera mucha vida, eso levanta mucho el ánimo y eso le hace sentirse al cuerpo muy bien. Y eso es muy importante porque esto es en el cuerpo donde se instala la parte instintiva y la parte emocional. Y también la parte mental es a través de nuestro cerebro. Y luego hay aplicaciones y tal, pero bueno, yo creo que vamos a continuar con esto. Siempre vamos a volver a Chopra, ¿no? Y es, hoy daré algo a todas las personas con quien me encuentre. Son cosas como ejercicios, ¿no? Que significan dar, ¿no? Entonces, nosotros lo contábamos el otro día que teníamos el ejercicio de que siempre que íbamos a un sitio, llevábamos algo. Pero algo elegido y tal, ¿no? Es decir, si no, no voy. Y es decir, y en un momento dado también se pueden hacer otro tipo de ejercicios, ¿no? Pero el que vayas con alegría, con ganas de dar,
Esa es muy interesante y esa se puede ir haciendo. Y observar cuando vas con alegría y con ganas de dar, a cuando no vas con alegría ni con ganas de dar. Tienes derecho a no querer ir con alegría y con ganas de dar. Chequea. Porque entonces a lo mejor puede terminar uno drenado o drenados los demás por ti. Y estamos hablando de lo importante que es la energía vital. ¿Qué sucede por el chat, Mario? Hay cositas, sí, cosas interesantes, pero bueno, ya están contestadas todas, yo creo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con las subleyes. Y me ha parecido que la ley del dar y la ley de vasos comunicantes pueden tener una muy interesante relación, que es un poco lo que hemos visto, ¿no? Es decir, cómo poder verte en movimiento y no drenado ni con parálisis. Luego teníamos la ley del causa en efecto. ¿Me cubres un momento que tengo que abrir a mi gato? Muy bien. Ley del causa y efecto. Pues estupendo. Bueno, pues seguimos con esta ley, que es otra ley que, bueno, también la hemos hablado con el tema de Kybalión y muchas veces, pero bueno, es que todo lo que causamos, o sea, somos la consecuencia de todas nuestras decisiones anteriores. Lo que tú hagas o desees a los demás, te lo haces a ti mismo. Fijaros qué importancia, qué trascendencia tiene esta ley y que pocas veces se lleva a cabo, porque uno de los grandes paradigmas que incluso la ciencia ya ha demostrado es que todos estamos interrelacionados. Entonces esta ley tiene su vigencia plena porque precisamente es donde se demuestra que cuando tú le haces algo a otro, te lo estás haciendo a ti porque estás interrelacionado con él. Imaginaros ese dibujo o donde estamos todos reunidos por una red imaginaria, y si tiras de un lado, pues al otro que está unido a esa red, pues tú también le estás llevando con tu inercia. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces ya se ha demostrado desde el punto de vista físico y muchas cosas que las partículas están ligadas eternamente y vinculadas por la eternidad. Al igual, cuando haya habido un contacto, ha habido una vinculación, ya se han hecho muchos experimentos. Esto viene a decir lo mismo, es decir, que las personas, todos los seres humanos, todo lo que está en ese universo está íntimamente relacionado. Con lo cual, cualquier cosa que te hagas a ti o hagas a los demás, te lo estás haciendo también a ti. Esto es viene muy a propósito para que chequeemos un poco más, ¿no? Porque como tratamos a las personas es como nos tratamos a nosotros mismos. Ni más ni menos. Y no podemos tratar a las personas mejor de lo que nos tratamos a nosotros mismos. Y entonces es empezar un poco, pues si vemos que esto que estamos causando y estamos por tanto recibiendo conflicto, estamos recibiendo frustraciones o estamos, bueno, pues cualquier cosa que te haga sentir mal, mira a ver lo que uno está emitiendo. Y eso no quiere decir, entonces la culpa la tengo yo, ¿sabes? Porque es que siempre es la pregunta, ¿no? Y tal, no. Es una cuestión física que está sucediendo, pero que también emerge de ti. Es decir, nosotros también vibramos, nosotros también mandamos nuestros estados psicológicos y nuestros estados emocionales al aire. Y eso produce, por tanto, resultados también. A lo mejor uno cree que no ha hecho nada, pero precisamente no hacer nada también es hacer muchas cosas. Esto, perdona que te interrumpa, Isabel, que yo creo que le he apuntado muchas veces la importancia tan trascendente que tiene el emitir pensamientos lo más positivos y lo más sanos posibles a donde sea, al éter, al universo, donde queráis. Pero hay una responsabilidad enorme, pero enorme, no sabemos de qué manera, en lo que cada uno tiene a la hora de emitir pensamientos. Es fundamental, es crear un egregor, digamos, a nivel de conciencia, que es que si no existiera ningún pensamiento nunca de violencia, no se podría manifestar la violencia. Qué difícil es eso. Hay una manera también de ir educando al sistema cognitivo poquito a poco, y es llevarle la contraria. Cuando de repente hay un pensamiento violento, pues hacer uno de paz. Correcto. Porque muchas veces son ataques mentales, que antes de que te hayas dado cuenta ya estás. Y la gestión de la mente no es fácil. Entonces el liderazgo consiste no en que no te ocurra, sino que termines tú adoptando las riendas de lo que piensas.
Ni más ni menos, efectivamente. Es por lo que ha dicho Mario. Si es que si el pensamiento va a tener consecuencias y va a generar estados, pues mejor que sean pensamientos armónicos que violentos. Porque se puede liar gorda. Y además, de hecho, miraros, ya tenemos una guerra. Eso es la humanidad entera, la metes en un bote y tal, ¿sabes? Resultado, guerras. Correcto. No quiere decir que tú tengas la culpa o nosotros tengamos la culpa de la guerra, pero estamos involucrados. Pero es una suma de responsabilidades, es una suma. Que ahí existe todavía el pensamiento violento, existe. Ya sabes los 3 niveles de violencia, ¿no? Ni al nivel de violencia física, la violencia verbal y la violencia mental. Pero es un grado de violencia también grande. Vamos a decir que nosotros a lo mejor estamos en violencia, Física. No estamos en violencia física. Por eso. Es decir, pero tenemos las otras 2 violencias y tal que de gestionar. Hay que seguir gestionando para que la devuelta que tengamos no sea la que hemos emitido cuando estamos violentos. Aunque solo sea por eso, incluso, pero también todo esto tiene que estar sostenido en valores, porque si no está sostenido en valores, que es lo intrínseco del ser humano, no se sostiene. Correcto, efectivamente. Es decir, que no vale no hacerlo o hacerlo y tal para hacerlo bien si no hay un valor, si no realmente lo estás haciendo porque eso te crea. Pero siempre que estamos expresando valores nos ponemos contentos, porque ese es el comportamiento espontáneo natural. Porque el universo va en ese sentido. Claro. Es que va en ese sentido, es lo que hace que la cosa prospere, lo que hace que la cosa evolucione. Sí. Y bien, bueno, pues ahí es simplemente no verlo amenazante, sino verlo desafiante también, aprender y tal, ¿sabes? A emitir y a contrastar la emisión cuando estemos de mala leche, cuando estemos de mal humor o cuando estemos enfadados, aprender a pararlo rápido, enseguida compensar. Existe por ahí una ley de la compensación que luego veremos, en caso de que a uno se le haya ido la pinza, eso es muy importante. Pensar. No, ¿cómo? Además, es que además luego te das cuenta que si no te vas a quedar muy mal y vas a dejar a esa persona también muy mal en un momento dado. Es decir, que es que no es ergonómico dejarlo, no es ergonómico, no es solucionante, no, ahí se te queda un pendiente y además todos los pendientes y temas sin cerrar pesan y no le hacen a uno tan inteligente luego y tal, mucho más aún si lo quiere uno narcotizar o este tipo de cuestiones. Es mucho mejor darle la cara para dejarlo de hacer. Y cerrar capítulos y cerrar capítulos, y cerrar heridas. Entonces, eso hace falta mucho valor, ¿no crees, Isabel? A veces, mucho valor. ¿Mucho? Mucho valor para cerrar heridas y para tener esa... Hay que tener valor, claro que sí. Porque son adicciones, son cosas que te justifican y que crean rédito. Todo lo que crea rédito en la vida y tal tiene esa justificación. Y el pobre de mí, el victimismo, la queja, el lamento y una buena inteligencia alrededor de todo eso crea rédito. Claro que sí. Me dicen que quien no llora no mama. Luego, Sonia, ya sé que habrá la contraria y tal, tú la sabrás mejor que yo y tal, sabes que no sé cuál será, ¿no? Pero esa la tenemos que buscar en nuestro libro de refranes, niña, que seguro que la hay. Pero no, ya no, pero vamos a buscar la contraria, quien no llama, no mama y no llora. Es cierto que puede verse también en el sentido de que no se valora. No es que no llora, sino que no se valora, no mama. ¿De acuerdo? Entonces podremos y tal hacerle una aproximación un poco más adecuada a la del refrán. Muy bien, aquí tenemos la famosa ley de la saturación, que de la que no paramos de hablar siempre que estamos en ley, y yo creo que no ha fallado esta ley, ¿no? Mario, ¿qué era? Cuéntanos. Pues que nadie cambia hasta que no se satura de sufrir, ese es el tema. Entonces, como bien dice aquí, la liberación comienza donde termina el sufrimiento. Cuando una persona decide de Dejar de manera sufrir. consciente, pero consciente, cuando me refiero a consciente internamente y con todas sus consecuencias, dejar de sufrir es cuando inicia el camino de la felicidad. Y la cuestión es que por regla general las personas pues no cambiamos de actitud, no cambiamos de forma de ser hasta que no nos pone la vida de rodillas, hasta que no nos saturamos de sufrir.
Y es cuando a lo mejor, que hay gente que nace y muere y sigue saturada y no se ha dado cuenta, pues a lo mejor, pues si estás atento y eres una persona observadora, pues puedes empezar a preguntar ¿y por qué siempre me pasa a mí esto? ¿Por qué es lo que se llama, los psicólogos decís, el patrón de El patrón, comportamiento, ¿no? o el rasgo principal, Exactamente. también le llamamos. Es decir, yo me he casado 4 veces y siempre me pasa lo mismo. Digo, pues vamos También a le ver llamamos la fijación. la fijación. ¿Qué te pasa bonito que llevas 4 matrimonios y todos, todos fracasados? Vamos a ver, y así continuamente, ¿no? O que siempre, yo conozco una persona que lleva 17 o 18 trabajos. Pues vamos a ver, a lo mejor el problema no son las empresas, a lo mejor el problema eres tú, ¿no? Que no te adaptas a nada, a ningún trabajo. Pues eso es lo que viene a decir la ley de la saturación. Aquí, de una manera mucho más linda, expresada, todo proceso requiere un determinado tiempo de maduración, por lo cual la vida espera el momento oportuno para dar a las personas la información que les permite hacer el cambio interior. O sea, no hay prisa, no hay prisa, pero en este tiempo, o sea, el que establece la dimensión lineal del tiempo es nuestra mente. O sea, realmente en el universo el tiempo no es una dimensión como nosotros la percibimos aquí, con lo cual el universo no tiene prisa. Puedes estarte eones, eternidades, repitiendo los mismos patrones. Bueno, pues ya te darás cuenta. Por eso las leyes son las leyes. Las leyes son cosas inmutables que no tienen nada que ver con las normas que hacemos los seres humanos, ¿no? Una ley es una ley, y una ley es algo inmutable que no va a cambiar porque a ti no te guste, porque tú no la conozcas o porque tú no quieras cumplirla. Ahí está. Pues Hay está. gente que le falta la ley de la saturación, Sí, es decir, sí. que quiere terminar con el sufrimiento, pero no se ha saturado de sufrir. Y eso es una cosa que decía Gerardo, que decía que los buenos psicólogos y los buenos terapeutas no admiten a nadie que no le haya llegado la ley de la saturación, porque puede ser un acompañamiento o puede ser una interferencia a la ley de la saturación, con lo cual pues se necesita perspicacia para saber si esa persona necesita más y en ese caso pues incluso abonar el terreno para que le Sí. ocurra y tal, ¿no? Porque será incluso lo mejor, ¿no? Es decir, irse y tal para que le ocurra, que no tratar de interferir. Esta ley trae además también mucha sabiduría en el sentido en que es verdad. Generalmente todos los que estamos aquí es porque hemos recibido un feliz batacazo. Sí, Y si no, varios. aquí andamos y tal, y miramos, y luego nos vamos, y luego, ¿sabes? Es decir, yo creo que ya por lo menos ha llegado muy cerquita a esta saturación, que es una auténtica amenaza para tu, vamos a decir, estabilidad psicológica. Es decir, es cuando se te caen los cimientos de tu vida y tal, ¿sabes? Y entonces yo no sé si ha pasado a alguna persona porque se le caigan los cimientos de su vida. Y los cimientos de su vida no tienen por qué ser físicos, pueden ser también psicológicos, emocionales, pueden ser relacionales, puede ser un matrimonio, puede ser una pérdida de una muerte o de algo y tal, sabes que de repente y tal le haga a uno caerse. Caerse quiere decir quiero ver cómo puedo sobrevivir a través de otra manera de ser. Y de otra manera de ver la realidad, porque esto yo ya no puedo más. Es una ley muy dolorosa en ese sentido, porque esto cuando realmente esto ocurre, uno lo pasa muy mal. Pero lo bueno es que nunca la vida te deja sin que aparezca algo. Siempre hay cómplices y tal que de repente aparecen, siempre viene algo o alguien trayéndote lo que necesitas en ese momento. Esto es una verificación mía, ¿de acuerdo? O sea, no he visto situación en la que alguien se haya caído y no haya aparecido algo o alguien que haya traído aire fresco de la naturaleza sana. Con lo cual, bueno, pues es una ley que es muy dolorosa, pero que tampoco hay que tenerla miedo. Cuando se da, se da. Y siempre luego trae, lo que pasa es que en esos momentos no lo ves, magníficas noticias. Yo por lo menos tengo esa experiencia. No sé si tú alguna vez te has saturado, Mario. Una no, muchas. Una no, muchas. No te creas, que Pero por claro lo que menos sí. 2 o 3, ¿no? Vamos a decir, Sí, ¿no? no, y alguna más, alguna más. O sea, lágrimas han caído muchas veces, sí. Sí, ya. Y es normal, y además es, como tú acabas de decir ahora, es la gran oportunidad de cambio y ese momento que tienes que agradecer muchas veces porque dices, bueno, menos mal que me di cuenta, menos mal que a lo mejor ya emprendí a hacer otras cosas, como decía Einstein, es muy torpe intentar que las cosas cambien si sigues haciendo lo mismo, ¿no? Lo decía con otras palabras, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Es absolutamente absurdo. Entonces, cuando tú quieres que algo te salga de otra manera, pues tendrás que cambiar el método. Tendrás Claro, que cambiar el método. Es claro. que
No se puede conseguir algo empleando siempre la misma metodología y que no se haya conseguido. Y eso es el gran error que hace el ser humano, intentarlo, 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 intentarlo. ¿Qué pasa? Que el ego una vez lo consiguió. Para consolarnos un poco con respecto a nuestra tenacidad y a nuestra terquedad, sobre todo. Con lo cual, pues de alguna manera el ego tiene prueba científica de que se podría llegar a conseguir, que hay rédito ahí, en esa actitud. Hasta que el rédito se acaba. Ya no hay rédito. Y cuando se acaba el rédito, Hombre, pues es la vida de muchos gángsters, la vida de mucha gente que efectivamente, ¿no? Pues sí, de rédito durante determinados momentos, pero cuando se acaba, como tú bien dices, pues le viene todo de golpe. En fin, bueno, pues la ley todos de la hemos visto El saturación, Padrino, ¿verdad? la ley de la saturación que hayáis experimentado en vuestra vida, si alguna vez lo habéis experimentado, ojalá no lo estéis experimentando, pero si lo estáis experimentando ahora, bueno, pues nada, toda nuestra energía y tal para que el proceso termine pronto y venga nuevo aire fresco. Esto le hace a uno misericordia, le hace a uno empático, más compasivo con los seres humanos. Cuando has tenido un sufrimiento brutal y ves sufrimiento, empatizas y tal, por naturaleza, por comportamiento espontáneo y por el valor del compromiso misericordia, pero también no solamente misericordia, solidario, es decir, comprometido con lo que es la vida, con lo que es la humanidad. Pueden llegar muy buenas noticias sobre tu comportamiento y sobre tu manera de procesar la información a partir de ese momento. Lo que pasa es que a veces tarda uno de darse cuenta. Y entonces luego viene la siguiente ley, que es esa la ley del terapeuta, es decir, no vayas al terapeuta que te dé la razón. Claro. Los psicólogos estamos para no darle la razón a la persona, es decir, no, mira lo que me ha pasado. No, es que además fíjate lo que me ha hecho. Y así a la 25ª, entonces miraremos a ver y tal, ¿no? Y entonces viene la ley de la generación que se puede enseñar incluso, es decir, consulta. ¿No? Es decir, que en un momento dado, si esto es por supuesto es una carta que tiene que tener uno bajo la manga, y ojalá no se tenga que utilizar. Es decir, que sería lo mejor, ¿no? Pero todo lo que sucede en tu vida ha sido generado por ti mismo. Toma castaña. Qué fuerte, qué fuerte. Y entonces esto, cuando llega esta ley a tu vida, sobre todo que estés atravesando por un momento difícil, es tremendo. Pero sin embargo, cuando están ocurriendo cosas maravillosas, también es maravilloso. Es decir, que es que nunca veamos nada más que el lado oscuro. Pero sí que es cierto que tenemos que mirar nuestro grado de responsabilidad en los resultados que obtenemos y tal en la vida con respecto al dinero, con respecto a las relaciones, con respecto a la salud, que tiene que ver con algo que nosotros mismos, si es una cosa pues que agrada y que además es no solamente agradable, sino cómoda, pues perfecto, estamos generando comodidad, armonía y buen rollito, con lo cual genial. Pero si estamos generando conflictos, que es lo que generalmente por las cosas por las que venimos aquí, no precisamente por nuestras veleidades, nos encontramos con esta información. Y entonces, bueno, pues no pasa nada. Aquí estamos todos involucrados de la misma manera. Quiere decirse que lo único que hay que hacer es aprender a hacerlo de otra manera. Esto no quiere decir que tú tengas la culpa y tal. No, no, no. Si no se trata de culpa. La culpa, como decimos siempre, sirve para volverlo a hacer. ¿De acuerdo? Es decir, ya con eso podemos empezar a reflexionar sobre la culpa. Entonces, esto, bueno, pues es con lo que uno tarde o temprano se va a encontrar y mejor temprano que tarde. Para que no le echemos la culpa ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a los políticos, ni a los, ¿no sabes? Es decir, para que veamos cómo es nuestra vida y qué es lo que estamos generando en ella. Y bueno, y digo a los líderes políticos, digo pues a lo mejor a tu marido, a tu hija o a tu gato, y tal, ¿sabes? En mi caso sería mi gato. Mi gato tiene la culpa de todo, y tal, dale ahí. Claro, miau, claro, bueno, no se entera, ¿eh? Pues eso. Es decir, pero también puedes echarle la culpa al tiempo, a la meteorología, al cambio climático. El ego es muy, 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 muy imaginativo, y tal, ¿sabes? Para crearte y tal, para irte de rositas. Como decimos en España, irte de rositas.
Irte de rositas es yo no fui. Y me libré. Y me libré. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, verdad, Mario? De una y otra forma, porque insisto que cuanto más leído y cuanto más talleres de desarrollo personal y más leyes universales lees, el ego se hace más listo. O sea que ahí estamos los dos estudiando leyes, estudiando enneagrama. Y él es mucho más aplicado que tú, que eres más despistado que un... Pues es eso, como buen 9 que somos todos, muy despistaditos. Y yo no sé cómo vamos. Luego existe también una ley muy bonita. No se me debe producir correspondencia con el mismo árbol. Sí, bueno, porque la ley de la generación dice que si das amor, recibirás amor, porque es así, es decir, y vas a generar todo lo que des, y es que es muy esperanzadora. Lo que pasa es que cuando venimos con problemas y se nos dice esto y tal, pues claro, pues nos llevamos un pequeño chasco, y sobre todo se lo lleva nuestro ego. Pero como nosotros no estamos identificados con nuestro ego, pues entonces nos lo llevamos nosotros. Estas leyes contrastan mucho todas las tendencias humanas y todas las pasiones y fijaciones y robóticas maneras de ser que tenemos, con lo cual pues hay que irlas digiriendo poquito a poco, hay que ir viendo cómo se dan en nuestras vidas, es decir, en la vida propia, no en la vida de los demás, porque nunca las vamos a aprender viéndolas en la vida de los demás, sino viéndolas en nuestra propia vida. Y los que nos dedicamos al servicio a los demás, una vez las hemos visto nosotros mismos y las hemos verificado, entonces podremos tener licencia para poderlas ver y verificar también en los demás. Eso también es una información que viene a traer las leyes. Que ocúpate de ti mismo, no de los demás, ni de lo que generan los demás, sino de lo que generas tú, porque en realidad no tienes capacidad para saber lo que están generando los demás. Ese es el chiste. Bueno, y además ni puedes juzgarles tampoco. Esta ley de la generación se trabaja muy bien con dos herramientas del amor que ya hemos visto o que veremos, que es el asumir y la aceptación, ¿no? Que son las dos herramientas de las más complejas que tú has dicho. Y bueno, pues asumir significa, pues no, como bien has dicho hace un ratito, no echar la culpa a nadie y ser conscientes de que somos la suma de todas nuestras decisiones anteriores y que esto requiere una grandísima dosis de humildad, pero no se puede hacer un viaje espiritual sin humildad ni compasión, es imposible. Y son pues nada más que sugerencias a la hora de, por ejemplo, contrastar a alguien o confrontar a alguien, dejar que sea la vida quien le confronte y no seas tú. Sí, por ejemplo, sí, eso es muy práctico. Es decir, y eso es muy interesante también, de vez en cuando dejar que la vida se pronuncie de otra manera, a la hora de no tener que generar un tener que llamarle la atención a alguien, o tenerle que poner límites a alguien, o tener que, es decir, hacer pues lo de ejecutor de función, decía, ¿te acuerdas? Sí. Convertirnos, no, decían, ejecutor de función de ignorante de turno. Era mucho peor todavía. Sí. La fila de ignorantes que hay por ahí. Sí, sino que hay turno de ignorantes para ejecutar esa función, con lo cual que no hace falta que la ejecutes tú, que lo puede ejecutar otro ignorante de turno. Y tal, ¿sabes? Es como ceder el paso en una cola y tal, ¿sabes? En la que están todos y tal, ¿sabes? Como en la aterriza como puedas y tal, ¿sabes? Sí. Cada uno con su hacha y tal, ¿sabes? ¿No? Esperando su turno. ¿Y para qué lo vas a hacer tú? Darle de guantazos. Era buenísima. Yo de vez en cuando incluso la veo y tal, hay escondidas y tal, ¿no? Porque es que estaba ahí. Bueno, queridos amigos, y si no metemos sentido del humor aquí nos salimos todos con el ceño fruncido, con lo cual pues hay que reírse y hay que reírse de nosotros también, pero con amor, siempre con amor, porque violamos todas las leyes, ¿de acuerdo? Luego hay una ley muy interesante también para los en que creen es tener el valor de la misericordia o de tener el valor de la solidaridad y no se dan cuenta de que pueden estar violando una ley que se llama la ley de la compensación, y es que toda acción o servicio genera un derecho que debe ser compensado. Queridos amigos, toda acción o servicio genera un derecho que debe ser compensado. El equilibrio perfecto de la naturaleza y todos los seres vivos está regido por la simbiosis, el beneficio mutuo y el principio de acción-recuperación.
O sea, es decir, es una ley de amebas, no sé cómo decirlo, eso es una ley natural. Incluso, ¿eh? ¿De acuerdo? No, o sea, ya si lo llevamos al ser humano tenemos que ver en qué circunstancias se tiene que dar esta ley y cuándo nos salimos de ella. ¿Qué tendrías tú que decir sobre ello, Mario? Pues que se confunde mucho esta ley, ¿no? Sobre todo con mucha cultura que hemos tenido y que hemos mamado del cristianismo, pues a veces pues uno se drena, se deja al alma sin saber que lo que está haciendo es pues nada, pues dar y no recibir. Entonces te agotas, te agotas. Déjame poner un ejemplo, perdona que te Sí. interrumpe. Había una estudiante de mis cursos, ¿no?, que decía que había creado una empresa y que no entendía por qué tenía problemas económicos si ella donaba el 85% y solo cobraba el 15%. Pues ya sabes, los números no engañan. Claro, es decir, había entendido mal la ley del dar, nuevamente. Se le había interferido su ego. Sí. Era una persona, no te vayas a creer que era uno de nuestros compulsivos enneagramáticos, era una 8 navegadora. Es decir, que en un momento dado y tal, pues por la solidaridad y las justicias sociales también pueden de repente salirse de esta ley y tal, ¿sabes? Con una errónea manera de procesar esta información. ¿Vale? Es una equivocación, es que no se lo han enseñado. Ahora, esta ley la tenemos que ir aprendiendo a practicar, no sé, bueno, a aplicar a nuestra vida y tal, porque hay muchos arquetipos y tal, el buen samaritano, el que lo da, la que lo da todo y no recibe nada, el bueno de la película, sabes que generalmente suelen terminar fatal. El que lo da todo y el que no recibe nada, y todos se terminan injustamente torturados, mártires, no sé cómo decirte, ¿no? Es decir, que o enfermos o agonizantes, una cosa tremenda, ¿no? Que también uno se podría preguntar, ¿no? De cómo qué mal le sienta, ¿no? Y tal al santo, ¿no? O al que está santificado por ser un gran dador, ¿no? Entonces, luego, por otra parte, existe la persona que se da. Es que es distinto, ya hemos visto la ley de Chopra. ¿De acuerdo? Sí. Pero esta ley que viene a decir que es que uno genera al servir un derecho que debe ser compensado. En todo tipo de relación, dice, existe un sano y mutuo interés para complementarse y obtener un beneficio mutuo común, por la cual no existe la famosa acción o servicio desinteresado. Esto es producto de la ignorancia humana. Toma castaña. Toma castaña. Siempre hemos insistido en que las leyes son políticamente incorrectas y nos van a producir algunas disonancias cognitivas. Disonancias cognitivas es cuando estás oyendo una afirmación que contrasta con una información tuya profunda. Estas ideas nucleares que tienen y tal, de que es que en esta vida hemos venido a dar sin esperar recibir. No, contraria, más es ir en contra del propio universo. Aquí hay que hacer una aclaración. Yo creo que habría que explicar muy bien lo que es el amor incondicional. El amor incondicional no es darlo todo, el amor incondicional es respetar, es amar, estar dispuesto a dar, pero siempre y cuando tengas el respeto. O sea, yo creo que hay dos grandes, como diría yo, es más complejo de explicar. El amor incondicional es la ley del dar y el recibir. Sí, Perfecta. sí, exactamente, pero requiere un estado de conciencia muy elevado y ser consciente de que no consiste solo en darse, no es eso. Hay digamos, dos mitos en esta vida, o el ser humano ha creado dos mitos, que es el mito del pensamiento y el mito de la acción, ¿no? Muchas veces parece que tenemos que estar haciendo cosas continuamente y a veces es muy amoroso el no hacer nada, simplemente. A veces es muy amoroso pues dejar a las personas en paz, simplemente. Entonces no significa... Aquí hablo de una serie de ayudas y tal, Sí. ¿no? Es decir, que por supuesto, y servicios, ¿no? Es decir, que ayuda correspondiente, por ejemplo, sería faltar a esta ley, que es hacer algo por otro que sería seguir a esta ley, es hacer algo por otro que él no puede hacer por sí mismo, siempre y cuando el otro había hecho algo por mí que yo no podía hacer por mí mismo.
Claro, Fíjate qué hay bonito. dos maneras de lo que es el servicio y la ayuda. O sea, la ayuda es cuando alguien no puede hacerlo por sí mismo, eso es ayudar, pero lo que hacemos, lo que debemos hacer, lo que debe ser una persona con amor incondicional es estar en posición de servicio, en estado de servicio. Es decir, y solo hay dos maneras de dar servicio, es por medio de la acción o por medio de la información. Entonces, pues lo que estamos haciendo aquí es dar Es por medio información. de la información. Es dar información y acción, pues cuando alguien me requiere o van contigo y te piden cita para ir al psicólogo o vienen a mí a la farmacia porque necesitan un medicamento, pues ahí estás actuando también, ¿no? Pero muchas veces lo que hacemos es, la mayor parte de las veces es información, ¿no? Y es las dos maneras que tenemos de ayudar y el amor incondicional para mí eso es respetar, dar información y ser una persona de servicio en cualquier momento y en cualquier persona y aceptar a cualquier tipo de persona desde el absoluto respeto y comprensión. Te guste o no te guste. O sea, estar dispuesto a ser una persona de servicio con todo tipo de personas, sean de tu agrado o no. Servicio en acción, dices, estar dispuesto a colocar en cualquier actividad que la vida nos ponga a hacer toda la energía, entusiasmo y calidad que seamos capaces, sin condiciones y sin importar dónde, cuándo o para quién lo hagamos, siempre y cuando las personas que reciben el servicio estén dispuestas a compensar el valor del servicio recibido. Correcto, efectivamente. Es una frase larguísima y tal, ¿no? Pero esto merece la pena que lo vais a tener grabado, pero si lo queréis fotografiar, es que es muy interesante, porque además es que compete un poco y destruye algunos arquetipos que pueden estar interfiriendo para el tema de lo que decíamos antes de la energía vital. Si uno no recibe una compensación energética igual que la que ha emitido, y eso puede ser traducido en cariño, en afecto, en escucha, en dinero, en compensaciones varias que se pueden llegar a dar, pero que tienen que ser del mismo nivel. Es decir, por ejemplo, si un psicólogo o un terapeuta o un coach o cualquiera que esté en servicio cobra menos de la energía que está dando, va a terminar sin vocación, va a terminar drenado. Porque hay una ley de la naturaleza que es justa y se está violando esa ley. Y que en este caso se llama ley de la compensación. Luego dice, los derechos no existen por naturaleza, los derechos se adquieren mediante el compromiso de la acción. Tú hablabas antes de humildad, ¿no? Para poder asumir estas leyes. Que uno no se crea derecho a tener que recibir sin dar lo que realmente es correspondiente con recibir en función de lo que uno ha dado. Y esto también se aprende, esto es un aprendizaje, esto no viene de combo, viene de combo pero lo perdemos. Con lo cual es volverlo quizás a retomar o a recordar. Porque es una ley natural y las leyes naturales se entienden y tal, intrínsecamente. Simplemente deben de ser enseñadas para ser verificadas, como todas las leyes, como cuando aprenden la ley de la gravedad a los niños, cuando aprenden pues una serie de leyes que hay que aprender para no estar todo el día con una brecha, ¿no? Pues estas cosas pues es un poco lo mismo, llevándolos a lo psicológico o a nuestros estados emocionales. Correcto. Y entonces es importante que donde haya invertido energía y esta debe ser recuperada con el derecho a dinero, descanso, afecto, uso de espacios, productos o servicios. Es decir, en el momento en que uno ha ejercido una acción, uno también ha ejercido una serie de derechos. Y si se viola esta ley, pues entonces se pierde vocación, se pierde energía vital y además puede producir conflictos. Dar sin recibir produce el agotamiento de las fuentes de bienestar mutuo, la desaparición del producto y servicio, el deterioro de la calidad de vida y del bienestar común. Dar sin recibir produce, el agotamiento de las fuentes de bienestar mutuo, la desaparición del producto y servicio, el deterioro de la calidad de vida y del bienestar común. Y recibir sin dar produce gente pobre, incapaz de servir, de crear, de hacer, de asumir su vida o de comprometerse con alguna actividad. Pues lo que a veces se dice que muchas veces la pobreza es falta de espíritu de servicio. Aunque suene muy fuerte eso, ¿no? Siempre hemos dicho que las leyes son políticamente incorrectas, y yo creo que hemos tenido ya unas cuantas y tal, o sea, que ha habido movimientos
¿Qué tal estáis después de recibir estas subleyes? ¿Qué tal os han sentado? En las duchas de miércoles nos llevamos. Esta vez ha sido fuerte. Hemos entrado en una parte de las leyes que pueden resultar incómodas. Y que pueden resultar que a uno de repente le aparezcan orejas de burro, con todos nuestros respetos a los burros y tal, que son animales maravillosos, y que de repente uno, o vamos a decir que uno ya estaba haciendo el canelo y tal, ¿sabes? Que es otra manera de decir exactamente lo mismo, durante algunas veces en su vida. Pues la cuestión no es lo que hayas hecho, sino lo que a partir de un momento dado decidas comenzar a hacer. Y eso es lo que te vienen a decir las leyes, y eso es lo que dicen todos los maestros, que no te preocupes por lo que, por tus errores y por metodologías erróneas o equivocadas, o que no te han sentado bien que has utilizado. No lo sabías hacer de otra manera. Ahora es cuando estamos aprendiendo. Y lo que vienen a traer las leyes es alegría y esperanza, no vienen a traer represiones y culpas. Y eso es muy importante, porque si no cerraremos la receptividad que estamos teniendo, que es muy bonita. ¿Qué tienes que decir, Mario, a esto? Que vamos a ir despidiendo hoy. Pues nada, desearos todo lo mejor para esta semana, y hay una frase también que me mueve mucho, quería compartirla, es que cuando te sientas perdido, no sepas que siempre hay algo dentro de nosotros que sí sabe el camino. Es que lo que viene, tenemos, toda la programación la tenemos, muchas veces simplemente consiste en escucharnos interiormente. Que no estamos solos con todo esto. Veis que para empezar estamos juntos, aprendiéndolo. Y para seguir esto no nos vamos a quedar si realmente nuestra intención es sin herramientas para poder afrontar nuestros problemas y nuestros desafíos. Esto es una bomba de relojería absoluta y tal, en un momento dado va a tener solución para nosotros. La cuestión es que somos nosotros quienes la tenemos que buscar. Las leyes vienen y te dicen por dónde es, pero luego eres tú quien la tienes que buscar. Esto no es una especie como de panacea mágica, que cuando uno se la toma de repente a uno empieza a irle bien. No. Esto se requiere y tal, que ahora necesitas, ¿qué hago? No, pues espérate. Y la siguiente oportunidad que te surja y tal, pues entonces cuando es el momento en que podrás aplicarlo. Ya, es que han empezado los WhatsApps y tal, los video WhatsApps. Y por lo demás, pues deciros que os queremos mucho, que estamos encantados de volver a hacer estos 3 miércoles, que continuaremos el miércoles de la semana que viene con más subleyes. Hoy empezamos un poco, teníamos un poco antes porque me tengo que ir, pero nada más que son unos minutos. Hay muchísimas gracias. Supongo que el chat está atendido, ¿verdad, Mario? Sí, ya está contestado en la medida de lo posible. Muy bien, pues muchas gracias, Mario, como siempre, porque sé que hoy has tenido que hacer un esfuerzo extra por estar aquí con nosotros, Para y mí ya es un sabes que placer. para mí eres como un remanso de paz, eres como un oasis para enseñar las leyes. Te lo agradezco muchísimo. A ti siempre. Luego, a todos y a cada uno, un beso enorme, hasta el miércoles que viene. Mañana recibiréis vuestra grabación y todo. ¡Mua! Adiós. Adiós.